En esta oportunidad, en la materia de aritmética y trigonometría, estaremos viendo el estudio y la aplicación del triángulo rectángulo en la resolución de situaciones problemáticas. La trigonometría del triángulo rectángulo sirve para resolver muchos problemas prácticos, en particular aquellos que se relacionan con longitudes, alturas y distancias. El triángulo tiene la característica de que uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados, y la sumatoria de los otros ángulos que tiene o que posee daría 90 grados. En total, la sumatoria de los tres ángulos que tiene un triángulo es de 180 grados. También tenemos que tener en cuenta que tiene dos lados particulares a los cuales se denomina cateto, y un lado especial al cual denominamos hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto en relación a lo que sería nuestro ángulo de 90 grados. Esta primera situación problemática plantea lo siguiente: resolver el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 4 raíz de 3 y uno de sus ángulos es de 60 grados. En esta situación problemática estaríamos necesitando calcular lo que sería el ángulo o cateto A y el cateto B, y el ángulo desconocido al cual llamaremos beta. Los ángulos suelen representarse con letras griegas, mientras que los lados suelen utilizar letras minúsculas y los vértices letras mayúsculas. El vértice es la unión de dos lados del triángulo. Bien, calcularemos primeramente lo que sería el ángulo B de este triángulo que me están pidiendo desarrollar. Tengo que tener en cuenta que alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, la sumatoria de esos dos ángulos daría como resultado 90 grados. De esta manera, el valor de beta sería 90 menos alfa, ya que alfa es un valor que conozco. Desarrollando la operación, resultaría que beta es equivalente a 30 grados. Una vez que tengo establecido el valor de beta, paso a calcular los catetos desconocidos. Estaré utilizando lo que sería el seno del ángulo alfa para calcular el cateto desconocido. También podría estar utilizando el seno del ángulo beta ya que lo determine, pero vamos por parte. Lo que estaría necesitando es utilizar una función que emplee en su enunciado a la hipotenusa. En este caso, el seno conocemos que es la razón entre el cateto opuesto y lo que sería la hipotenusa. En relación a esto, si estoy utilizando el ángulo alfa, el cateto opuesto sería A y la hipotenusa el valor conocido que sería B de 4 raíz de 3. Esto quedaría seno de alfa igual a lo que sería el cateto A sobre la hipotenusa, lo que sería igual también al cateto A dividido 4 raíz de 3. Estaría despejando el valor del cateto desconocido, pasando al otro miembro a 4 raíz de 3. Como podemos apreciar, hacia este lado está dividiendo, pasaría haciendo lo contrario y quedaría la expresión de la siguiente forma. El cateto A sería igual a 4 raíz de 3 multiplicado por el seno del ángulo. El resultado sería de 6. Para el cálculo de lo que sería el cateto faltante, que sería el cateto B,
Estaré optando por utilizar la función coseno. Coseno, en este caso, del ángulo A, que ya conocemos, sería igual a la razón entre el cateto adyacente y lo que sería la hipotenusa. Eso quedaría de la siguiente forma. El seno del ángulo alfa sería igual al cateto adyacente, en este caso B, nuestro cateto desconocido, dividido la hipotenusa. Esto sería igual a B dividido 4 raíz de 3. Vuelvo a realizar el despeje de lo que sería B, pasando a multiplicar el 4 raíz de 3 con lo que es mi seno del alfa, del ángulo alfa. De esta forma B sería igual a 4 raíz de 3 por el seno de 60, dando como resultado 3,46. Hay que aclarar que hay muchos caminos para llegar a resolver este problema. Podría estar utilizando cualquiera de las funciones conocidas y relacionando cualquiera de los ángulos que más me parezca conveniente. Este sería uno de los caminos que se puede optar. También, conociendo ya, si podemos recordar que ya conocemos el valor de la hipotenusa y conocemos el valor del cateto A, ya realizado en la segunda parte de esta operación, podemos utilizar también Pitágoras para calcular lo que sería el cateto desconocido. Sería válido también ese procedimiento. El siguiente problema es un problema que involucra una altura, es decir, es una aplicación práctica de lo que sería el concepto que estamos viendo. Dice lo siguiente este problema: un cometa queda atorado en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. Es un problema bastante simple. Analizando la gráfica que nos aporta el problema, podemos observar que la altura, en este caso h, constituye el cateto opuesto en relación a lo que es mi ángulo de 22 grados. Y en esta situación, el hilo de la cometa que estoy utilizando para hacer volar la cometa estaría resultando ser la hipotenusa. La función que relaciona el cateto opuesto, en este caso h, con lo que es la hipotenusa es el seno. Entonces estaría utilizando nuevamente la función trigonométrica de seno. El seno de 22 grados sería igual a h, que en este caso es la altura, el cateto opuesto, dividido 90 pies, que sería la hipotenusa. Despejando el valor de h sería igual a 90 pies por seno de 22, dando como resultado 33,71 pies de altura. Entonces, en este caso estaríamos o estuvimos utilizando lo que sería el seno para desarrollar el problema. A continuación analizaremos un problema un poco más complejo. Podemos apreciar en la imagen la zona rosada se relaciona con lo que sería una tabla, un pedazo de madera. Dice el problema: un carpintero corta el extremo de una tabla de 4 pulgadas formando un bisel, una diagonal, de 25 grados respecto a la vertical, comenzando en un punto a 1,5 pulgadas del extremo de la tabla. Me pide calcular las longitudes del corte diagonal y del lado restante. En otras palabras, me pide establecer cuánto sería el valor de esta diagonal que tengo en el problema y el segmento que me quedaría en la parte horizontal. Planteamos juntos esta situación. En este problema
Y, X y Z son valores desconocidos. Iniciaremos el estudio utilizando este ángulo de 25 grados y una función que relacione, en este caso, esta vertical que me está facilitando el problema de 4 pulgadas. Esta vertical, si podemos imaginar y observar lo que sería el triángulo que estamos teniendo acá, constituiría a este cateto que tenemos aquí. Entonces, conociendo lo que sería este ángulo y conociendo lo que sería en este caso uno de los catetos, puedo estar determinando lo que sería el valor de X utilizando la función tangente. La tangente es comprendida como la razón entre el cateto opuesto, en este caso X, y el cateto adyacente al ángulo que sería 4 pulgadas. Realizando el despeje de X quedaría igual a 4 pulgadas multiplicado por la tangente de 25. Esto da como resultado 1,87 pulgadas. Ya conociendo lo que sería este cateto, y estoy teniendo en cuenta que este cateto es conocido, sería 4 pulgadas, y este cateto es conocido, sería 1,87 pulgadas, podría aplicar directamente lo que sería el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Pero utilizaremos, en razón a lo que sería nuestro contenido, otra función trigonométrica. En este caso, emplearemos lo que sería el coseno. El coseno de 25 sería igual al cateto adyacente, en esta situación sería 4 pulgadas, dividido el valor de la hipotenusa, que es la variable desconocida hasta el momento. Al realizar el despeje de lo que sería el valor de y, el valor de y terminaría subiendo y ocupando el lugar del coseno, y el valor del coseno estaría bajando y ocupando el lugar de y. Quedaría de la siguiente manera mi despeje: 4 pulgadas dividido coseno de 25, y sería igual entonces a 4,41 pulgadas. Ya tengo entonces lo que sería el valor de y. A esta altura del problema ya conocemos casi todas las dimensiones de lo que quedaría de la tabla. Acá nos dice el problema que sería 1,5 pulgadas. Acá tenemos el valor que nos sale 4,41 pulgadas. Este valor también ya lo sabemos, que sería de 1,87 pulgadas, y me faltaría conocer solamente ya lo que es el valor de z, es decir, conocer cuál sería esta medida horizontal de la base. Z sería igual entonces a la pulgada y media, que puedo representarla como 3 sobre 2, más lo que sería el valor de X, que lo determiné como 1,87. Esta sumatoria da como resultado 3,37 pulgadas. Así queda dimensionada totalmente entonces la tabla. A continuación veremos dos conceptos muy utilizados en el análisis angular. Estamos hablando del ángulo de elevación y el ángulo de depresión. El ángulo entre la visual del observador a un objeto y la horizontal tiene un nombre especial. En este caso, si podemos apreciar en la figura, vemos al cazador y vemos un ángulo que se proyecta inicialmente hacia arriba respecto a lo que sería la horizontal en relación a lo que sería el ojo del observador y lo que sería la trayectoria del tiro. Ese ángulo es el que denominamos ángulo de elevación. También se llama ángulo de nivel. Mientras que en la otra situación
podemos apreciar que la proyección de nuestro ángulo se da hacia abajo, siempre en relación a la horizontal de la visual. Este ángulo es lo que conocemos como el ángulo de depresión. La siguiente situación plantea lo siguiente. Un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto se mide un ángulo de elevación de 41 grados y medio kilómetro hacia atrás de la base. Como podemos apreciar en la imagen, el ángulo de elevación medido es 37 grados. Pide calcular la altura que tiene la montaña. En la imagen podemos apreciar lo que sería la altura, utilizando la letra H para representarla. Y en la misma imagen se forman dos triángulos rectángulos que comparten un cateto común, que es el cateto H, que sería la altura. Utilizaremos este cateto común, en este caso H, y lo que serían los dos triángulos para construir dos ecuaciones, utilizando también lo que sería la función tangente. Esto quedaría de la siguiente manera. La tangente de 37, primeramente, analizando el triángulo formado, sería igual al cateto opuesto, en este caso H, sobre lo que sería el cateto adyacente, el cual denominaremos Z más 0,5. Por otro lado, utilizaremos lo que sería también la función tangente, pero ya del triángulo menor, el triángulo cuyo ángulo conocido es de 41 grados. La tangente de 41 sería el cateto opuesto, en este caso el valor de H, dividido el cateto adyacente, al cual denominamos Z. Tenemos entonces dos ecuaciones formadas. En estas ecuaciones lo que haremos es despejar en ambas el valor de la altura. Los valores que tenemos en el denominador pasarían multiplicando al otro lado de la ecuación, quedando representada H de la siguiente forma. De esta forma tenemos dos ecuaciones de H formadas. En la primera, H sería igual a Z más 5 multiplicado por la tangente de 37, y el otro valor de H sería Z multiplicado por la tangente de 41. Voy a igualar H igual a H y quedaría de la siguiente manera. H igual a H sería igual, quedaría de esta manera. A continuación lo que haremos es desarrollar el valor de la tangente 37. Hallaremos lo que es la tangente 37 y aplicaremos una propiedad distributiva con estos dos términos que tenemos acá. Sería la tangente 37 por z más la tangente 37 por 0,5. Al otro lado también desarrollaremos el valor de la tangente de 41. Al final la expresión me quedará de la siguiente manera. 0,75 multiplicado por z más 0,375 igual a 0,87 multiplicado por z. Pasaré este valor, que sería un término que está relacionado con z o dependiente a z, al otro lado de la ecuación con el signo cambiado. Realizamos lo que sería la resta en esta parte de la ecuación, y el número que termina multiplicando la z pasaría dividiendo el otro miembro. En este caso z sería igual
0,375 dividido 0,12. Esto da como resultado 3,125 kilómetros. Entonces ya tengo el valor que estaba buscando de z. Finalmente, conociendo el valor z, puedo estar calculando lo que sería la altura de la montaña. Cualquiera de estas ecuaciones me llevaría a lo que sería el resultado. Podría estar utilizando esta o esta. Por practicidad estaré utilizando la segunda expresión. La expresión señala que que h es igual a z multiplicado por la tangente de 41. Reemplazando el valor de z de 3,125 kilómetros, da que la altura de la montaña, entonces el resultado final de la altura de la montaña es 2,72 kilómetros. De esta manera entonces utilizamos lo que sería la relación o la función tangente para desarrollar este problema.